Aquí en el Poblenou de Barcelona tenemos la oportunidad de ver en esta gran nave industrial una gran exposición que también es un gran espectáculo que nos explica, nos da muchísimos detalles sobre esa carrera espacial que empezó a mediados del siglo pasado, que hoy en día aún continúa, con muchos cambios, con esos países punteros que han querido siempre destacar y ser los primeros en llegar y poner la bandera ahí arriba en el espacio. Space Discovery precisamente es el nombre de esta exposición y estamos con Rafael Clemente. Él es ingeniero, es divulgador científico, eres una persona que conoces muy bien todo esto que tenemos aquí, bueno, que es ¿no? Cuéntame, Rafael, porque uno pasea por aquí, primero porque la exposición sorprende porque es inmensa. Probablemente es la mayor exposición en su género que se ha traído a Barcelona. Son 2000 y pico metros cuadrados que prácticamente cubre toda la temática de la historia de la exploración espacial. Y además es única en su género porque mezcla no solamente material occidental de la NASA, los americanos en general, que es relativamente fácil de conseguir, sino sobre todo muchísimo material ruso, que hasta hace poco era muy difícil. Entonces aquí están coexistiendo los dos y la verdad es que el resultado es fantástico. Es muy difícil ver en ninguna parte, casi te diría de Europa, una exposición de las características de esta. Bueno, paseando por aquí uno parece que esté en un plató de cine donde vayan a rodar alguna escena, porque realmente el cine ha sabido copiar muy bien en algunos casos ese ambiente del espacio, pero realmente la cosa es muy seria y ha enfrentado a grandes países que quisieron ser, como decíamos, los números uno, los punteros, ¿no? Esto fue en su época y sigue hoy siendo en día motivo de sacar pecho y de orgullo nacional, ¿no? Sí, sin duda, la carrera espacial que empezó siendo entre los Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética en aquel momento, y que ahora ha cambiado un poco su enfoque, en el sentido de que es entre Occidente, Estados Unidos sobre todo, y China, que ha tomado el relevo a la Unión Soviética o a la Rusia actual. Como te digo, esto en todo momento fue esencialmente una cuestión de prestigio nacional. Era demostrar qué tecnología, qué filosofía de vida, si el capitalismo o el comunismo eran los que conseguían más éxitos. Y bueno, de alguna manera yo diría que el tema acabó en empate. Acabó en empate. Bueno, si paseamos por esta exposición que, como decíamos, como nos explicabas, es inmensa, es enorme, hasta el 7 de enero tenemos la oportunidad de venir aquí a Space Discovery, al Poblenou, a esta gran nave. Aquí vamos a ver piezas que es una joya poder verlas, es un lujo y además vamos a aprender muchísimo, ¿no? Sí, en la exposición se pueden ver piezas auténticas y maquetas enormemente realistas. Y al decir maquetas muy realistas, quiero decir que podrían pasar perfectamente por las maquetas que se utilizan en pruebas de lanzamientos, en pruebas de diferentes proyectos. Este que tenemos aquí detrás nuestro, por ejemplo, es una maqueta de un modelo a tamaño natural del rover lunar, el que utilizaron los astronautas americanos para ir por la Luna. Y un poco más allá tenemos las joyas de los años 70 en la exploración lunar rusa. Primero el Luna 16, una maqueta del Luna 16 que fue el primer robot, por decirlo así, capaz de recoger automáticamente una muestra de la Luna y traerla de regreso a la Tierra sin intervención de astronautas. Por eso la Unión Soviética consiguió así sus primeras muestras. Y un poco más allá, un cacharrito que levantó la simpatía de medio mundo, como es el Lunokhod. El Lunokhod también fue un vehículo muy feo, pero que tiene una cierta apariencia antropomórfica. Tiene sus dos ojitos y casi una boca que le dan una expresión asombrada, porque fue el primer cochecito que recorrió kilómetros y kilómetros por la superficie lunar. Estamos oyendo de fondo, a lo mejor en casa no les llega tanto, nosotros sí, sonidos reales, grabaciones auténticas, ¿verdad?, de todo ese trabajo que hay, por ejemplo, en la NASA, cuando se queda todo ese equipo aquí en la Tierra, ¿no?, lanzando esos grandes máquinas que se van al cielo, ¿no?, y que, bueno, que son un gran espectáculo también, incluso en la televisión. Sí, sin duda. El sonido que oímos de fondo son grabaciones reales de despegues. Probablemente este sonido se está generando en una sala contigua, donde hay, por ejemplo, una pieza que también es extraordinaria, una de las consolas auténticas. Esta no es una maqueta, ni mucho menos, es la auténtica que estaba en el centro de control de Houston, donde se sentaba el Jim Kranz y otros controladores, y los que oyeron el Houston tenemos un problema. Y, como piezas auténticas, por ejemplo, también hay un pedazo destrozado, pero son los restos, de un motor de Saturno V
que, como sabes, la primera etapa del Saturno V, una vez utilizada, caía al mar. Bien, 50 años después, Jeff Bezos, el propietario de Amazon, financió una expedición para pescar del fondo del mar los restos, que eran restos históricos, concretamente los motores de los cohetes que impulsaron al Apolo 11 y a los demás Apolos que fueron a la Luna. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pedazo sin restaurar, simplemente tal como salió del fondo del mar, que te da una idea del tamaño que tenía aquel cohete y de la potencia brutal que desarrollaba. En esta exposición haremos este recorrido, es para adultos, también es para niños, para gente amante o que tiene muchísima curiosidad por saber cómo es este mundo del espacio, por qué se envían a ciertas personas. También se hace un homenaje a todos esos valientes, porque hay que ser muy valiente, para, a pesar de haber estudiado ingeniería, a pesar de tener ganas de volar al espacio, de ir allí, de meterse en una máquina como estas y decir, bueno, pongo mi vida en manos de toda esta gente que son ingenieros y confío en ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. Es decir, la única manera de convencer a alguien para que se sentase en la punta del cohete era hacerle consciente de cómo estaba construido. Es decir, los astronautas sabían a fondo cómo estaba hecho su nave. Sabían que si habían detectado algún problema les habrían escuchado y lo habrían corregido. Pero aún así había un factor de imprevisibilidad que siempre podían ir mal las cosas. Bueno, de hecho, algunos sí que han perdido la vida en alguna de estas carreras espaciales, ¿no? Y han quedado como héroes nacionales. Sí, desgraciadamente han habido bajas. Que yo recuerde, han habido primero fue un ruso el que murió por imprevisión de los fabricantes de la nave, o sea, realmente lo hicieron. Lanzaron la nave antes de que estuviera totalmente acabada, totalmente resueltos todos los problemas. Fue Vladimir Komarov. Murieron 3 rusos después al regresar a tierra, también por un fallo estúpido de una válvula que se abrió y les dejó sin aire. Y en cuanto a los americanos, ya olvidándonos de los 3 astronautas del Apolo que fallecieron en un accidente en tierra, han tenido 2 accidentes en vuelo con el transbordador espacial, uno al despegar y otro al aterrizar. Y en ambos casos estos accidentes, desgraciadamente, se saldan siempre sin supervivientes. Bueno, a pesar de eso, hemos de decir que es increíble todo ese trabajo técnico y de ingeniería que lleva a cabo este mundo de intentar llegar al espacio, ¿no? Es decir, hay detrás, muchísimas, cientos, miles de personas en diferentes puntos del mundo trabajando codo con codo para que esto sea una realidad. Sí, sin duda. Mira, solamente en el programa Apolo, el que culminó con la llegada a la Luna, se calcula que trabajaron unas 400.000 personas. Y esta exposición es una buena muestra no solamente de piezas grandes como las que tenemos a la espalda, sino de pequeños detalles. Aquí hay, por ejemplo, una muestra del traje de pequeños tubitos que llevaban como primera capa los astronautas. Eran unos tubitos por los que se circulaba agua para refrigerarles y evitarles que al ponerse la escafandra el calor se acumulase y pudiera realmente perjudicarles. Hay pequeñas tonterías como, hay unas latas de Coca-Cola, por ejemplo, cómo se bebe la Coca-Cola en el espacio, con spray, o por supuesto lo que todo el mundo pregunta, cómo se va al lavabo en la ingravidez. En la ingravidez, ¿no? Hay una zona de cine, ¿verdad?, donde se están proyectando imágenes, documentales, reportajes. Tenemos también mucha información para ir leyendo, para ir descubriendo con cada detalle que se nos va explicando más cosas sobre ese mundo del espacio, ¿no? Y también para niños. Hay incluso actividades para los más pequeños. Hay actividades para los más pequeños, pero no nos engañemos. Es decir, esto es una exposición que resulta fascinante para cualquier niño a partir de una cierta edad. Es decir, los niños de 6, 7, 10, 12 años disfrutarán como locos en esta aventura. Los niños, evidentemente, de 2, 3 años, hombre, la soportarán, pero no nos engañemos, no entenderán gran cosa. Ahora, hay un margen de edad, hay lo que te acabo de decir, el que va entre 6 y 12, 14 años, los niños que ya sueñan con ser astronautas, aquí pueden tener una idea más o menos de
de lo que hicieron los astronautas que vinieron antes que ellos. Bueno, y es que además es un viaje al pasado también, porque no solo al espacio, sino un viaje al pasado, porque hay mucha de esas imágenes y de esa iconografía de los 70, de los 80, ¿no? de esa manera que todos hemos visto en películas, ¿no? En documentales, en las noticias, cuando se emitían esa última hora, ¿no? Sobre lo que estaba pasando y que nos transporta a otras décadas del pasado. Habrá gente que se acordará incluso de haberlo visto en televisión. Efectivamente, pero cada vez menos. Es decir, piensa que quien tenga 55 años no vivió la llegada a la Luna en este momento. Y por lo tanto, para él es un acontecimiento tan lejano como puede haber sido la Guerra de las Galias. Es decir, bueno, pues entonces quizá lo vivirán dentro de 1 o 2 años cuando se reanude el programa espacial. Pero esta es la oportunidad que tienen estas personas que no tuvieron la oportunidad de vivir una ocasión histórica, de hacerse una idea muy detallada de cómo fue. Y el otro segmento de la población, entre los que me cuento, los que tuvimos la suerte de que sí, aquella noche nos quedamos en vela para ver a Armstrong pisando la Luna, bueno, de alguna manera nos resultará familiar. Es un ejercicio casi de remembranza, casi de nostalgia, podría decirlo, y aprenderemos sin duda muchísimas cosas que en aquel momento, por razones de premura, por razones de edad, por lo que fuera, no pudimos apreciar. Quizá para este segmento de la población visitar esta exposición les dé una perspectiva nueva de algo que sí que vivieron. Bueno, pues ya lo sabéis, Space Discovery está aquí en el Poblenou, es una exposición, de verdad os lo digo, preciosa, hay que venir a verla en familia, con amigos, leyendo, pasando por cada una de las salas, que son muchísimas, donde habrá desde chalecos, cascos, maquinaria, 1000 detalles, biografías de todas esas personas que hicieron historia, y es realmente un rato apasionante viajando arriba. Bueno, dime, ¿quién ganará esta carrera espacial? ¿Tú lo tienes claro o no? No, yo creo que nadie lo tiene claro. Aparentemente, una vez más, americanos y europeos, de alguna forma, porque en este caso van casi de la mano, bueno, sí, en el casi van de la mano, tienen una buena oportunidad de llegar a la Luna, quizá en el 2025, si somos muy optimistas, quizá en el 2026, siendo un poco más realistas, quizá en el 2027. Esto está bastante claro. Lo que no está tan claro es que los chinos, como te he comentado antes, también tienen esos mismos planes y su calendario empieza en el 2030. Con lo cual vamos a ver por segunda vez una nueva generación va a vivir una carrera espacial, esta vez entre América y Asia. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, apasionante este mundo de la ingeniería espacial, que lo podemos ver aquí estos días en el Poblenou hasta el 7 de enero. Gracias. Un placer, de verdad.